a los profes. Bueno, ya a partir de este momento ya estamos grabando esta sesión. Bienvenidos nuevamente. Este es un espacio que hemos programado para poder hablar, para poder discutir sobre pues, un tema que ha sido del interés de todos nosotros en el marco de pedagogías solidarias. Principalmente este es un horario donde desarrollamos una clase que se llama Psicología Educativa con el programa de psicología, pero pues pensando en el marco de pedagogías solidarias, quisimos unirnos junto con la profesora Laura Jimena Gasca, el profesor Matusalán y mi persona, Lady Joana España, porque es un tema transversal para otros cursos, como Psicología General, Psicología del Aprendizaje, de la Facultad de Educación, pues los cuales dirigimos con la profe, o desarrollamos con la profe Laura Jimena Gasca y mi persona. En cuanto a psicología educativa, como ustedes también, aquí veo, pues la mayoría son de psicología educativa también, estamos precisamente en esta línea de el aprendizaje, que es aprendizaje desde las diferentes perspectivas teóricas. Desde psicología general, cuáles son esas escuelas, cuáles son esos postulados psicológicos para poder entender pues, el comportamiento humano. Entonces, hoy vamos a hablar de socioconstructivismo y para ello pues hemos invitado al profesor Matusalán Pantevis, que es colega nuestro, él es docente de tiempo completo del programa de psicopedagogía de la Facultad de Educación, quien ha desarrollado pues todos estos procesos, quien desarrolla y pues es experto en estos procesos pedagógicos, y entonces pues, le damos la bienvenida. Profe Matusalán. Gracias, profe. Se fue tu cara, desactivaste nuevamente. Hola. Ya. Hola. Hola, hola, te veo solo la barba, profe. Ya. Ya. Ya es que la desconecto por la cuestión del internet, entonces para que no sea tan pesado. Por ahora solo para que te presentes, para que sepamos con quién estamos hablando, quién nos está hablando. y pues luego si quieres desactivar la cámara. Súbelo un poquito. Presentación, profe. Ya. Ahí. Formación, ¿qué haces para empezar? Ya, bueno, buenos días para todos y todas. Yo soy Matusalán Pantevis, soy psicólogo social comunitario, tengo una maestría en investigación educativa, soy doctor en educación y tengo un postdoctorado en contextos educativos y en demandas culturales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Y acompaño pues procesos de psicología y procesos de pedagogía, es como el puente entre las dos cosas más o menos. Entonces las profes pues tuvieron a bien invitarme al proceso que están realizando con todos, con todas y todos ustedes en este proceso que estamos llevando a cabo de educación remota, ¿no? A propósito de la pandemia y todas estas cuestiones, a través de pedagogías solidarias y otros procesos de formación, ¿no? Enseñanza-aprendizaje en este momento. Entonces, pues, yo los voy a estar acompañando. No soy tan experto en el tema, pero pues ahí vamos a construir juntos y juntas, ¿listo? Gracias, profe. Profe Laura, por favor, ¿puedes presentarte también? Claro que sí, buenos días para todos. Agradecerles a ustedes la participación, la asistencia. Hoy pues estamos en ese trabajo cooperativo en el que pues nos ha dado la posibilidad de confluir varios cursos, varios docentes y pienso que son espacios muy significativos de construcción, como lo decía el profesor Matusalán. También soy psicóloga de profesión, magíster en educación. Estoy acompañando como docente ocasional en el departamento de psicopedagogía, los cursos de psicología del aprendizaje y pues hoy estaremos aquí compartiendo con ustedes este espacio ameno, esperando obviamente que todos podamos
ir participando y ir construyendo de manera colectiva. Gracias, profe. Ya la profe Gina se unió, entonces, profe Gina, también te puedes presentar. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a los profes Matusalán y Laura. Mi nombre es Gina Marcela Ordóñez. Soy docente en el programa de psicología y acompaño el curso de psicología educativa. Hoy pues estamos aquí varios cursos de diferentes programas, entonces pues es muy enriquecedor el poder conversar alrededor de las teorías del aprendizaje que hemos venido trabajando con el curso de psicología educativa. Agradecerle al profe Matusalán por aceptar esta invitación, a la profesora Laura también por acompañarnos y pues nada, aquí estamos pues para conversar, dialogar alrededor del aprendizaje de una perspectiva constructivista. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, ahora me tocó a mí el turno. Para los que no me conocen, pues yo soy Lady Joana España, también les he acompañado en algunos cursos como Psicología General y Evolutiva, Psicología del Aprendizaje y Psicología Educativa, pues junto con la profesora Gina. Pues entonces ya a partir de este momento aprovechando pues que tenemos también la asistencia y participación de todos los presentes, vamos a dar inicio a este conversatorio. Pues el objetivo del observatorio pues es hablar desde el socioconstructivismo y cómo se entiende el aprendizaje y pues también uno de los intereses que nos manifestaron algunos de ustedes es hablar también cómo se relaciona pues estos conceptos o cómo podemos relacionar todo esto con las vivencias actuales que estamos teniendo todos. Entonces, si quieres, empezamos con el profe Matu para poder iniciar este conversatorio. Los estaremos atendiendo. Los que quieran hablar, pues tendrán también el micrófono para que lo hagan, o si quieren también escriben sus preguntas o aportes en el chat. Bueno, entonces, bueno, voy a abrir yo. Bueno, no sé, bueno, antes de, pues para empezar, quiero decirles que pues todas estas corrientes psicológicas, todos esos paradigmas psicológicos no son uno aparte de otro, ¿no? Eso tiene una construcción histórica y una evolución que se va dando a partir de los mismos paradigmas, ¿no? Bueno, ustedes saben que un paradigma está construido a partir de teorías, de creencias, de valores, de leyes, de técnicas, de hipótesis que intentan en muchas ocasiones interpretar o explicar o guiar o tomar decisiones acerca de las realidades que se dan en todos los procesos, en este caso en procesos psicológicos aplicados directamente al campo educativo o al campo de aprendizaje cualquiera que se llame, ¿no? Dentro de los paradigmas psicológicos o dentro de las posturas psicológicas, si le podemos llamar así, o esas perspectivas, hay unos que son como que sobresalen dentro de los procesos y esto depende de las realidades que están siendo leídas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el paradigma conductista, que me imagino que ustedes ya vieron por allá, a Skinner, a Bandura, a Pavlov, ¿sí? Que toma en cuenta a ese individuo como parte de ese proceso, como un individuo que aprende y que se da a través de conductas, ¿no? Por eso se llama conductismo, a través de la observación y todo se puede medir y cuantificar. En la educación, en cuanto al aprendizaje, pues estos paradigmas simplemente ellos tratan de tomar a esa persona o a ese sujeto como una máquina de producción, ¿no? En estos contextos, en el contexto actual, el conductismo, digamos, funciona a las mil maravillas. No digo que antes no viniese funcionando, es uno de los que más funciona. ¿Cómo funciona en ese proceso de producción de entregue un ensayo, de responda este parcial con esta batería de preguntas y respuestas? En fin,
N número de cosas. Dentro de los otros paradigmas, así como reconocidos, está el cognitivo, que viene con Piaget y dentro de toda esa corriente, que toma fuerza más o menos hacia los años 60 y 70. Todo se da a través de procesos biológicos, de cómo se desarrollan estos procesos al interior de cada uno de los sujetos, ¿sí? Y hay una ruptura más o menos como en los años finales de los 70, comienzo de los 80, donde empiezan a aparecer paradigmas como el paradigma constructivista. No estoy diciendo con esto que antes no existiese, sí, claro, antes existía el paradigma, pero no tomaba tanta fuerza o no cobraba tanta fuerza ese paradigma. Esta parte sociocultural, socioafectiva, sociohistórica, socioconstructivista, dependiendo de la perspectiva donde se está observando, nace también por un reconocimiento más fuerte a Vygotsky, ¿sí? Como con esa parte social, ¿no? La entrada de una parte sociológica de esos individuos. Al comienzo, pues la psicología se basaba muy como en esos procesos individuales, ¿no? En un proceso más de internalización, de introspección, en una afectación más fuerte del sujeto. Pero con el proceso también social del mundo, ¿sí? Entonces se vio la necesidad o se necesita también entender esos sujetos a nivel social y la afectación de esas sociedades que tienen en esos sujetos. Entonces ese paradigma constructivista se empieza a entender como ese organismo que desarrolla procesos cognitivos, pero además procesos afectivos en escenarios de aprendizaje. ¿Sí? Cuando yo hablo de afectivos, no hablo del amor y de esas cosas que nosotros hemos caracterizado dentro de las emociones y los afectos. Cuando yo hablo de afectivos, estoy hablando de afectaciones como tal, de transformaciones de sujetos, de reelaboración de sujeto, de construcción, de construcción y reconstrucción de sujeto. ¿Sí? Porque muchas veces cuando nos dicen afectivos, ay, es que es para abrazarnos, es que es el amor, es que el odio, eso es un afecto que nosotros sentimos. Claro, es un afecto porque hay una transformación en el sujeto a partir de esas emociones que se van presentando. Entonces empezamos a reconocer pues los sujetos dentro dentro de esos campos, ¿sí? Y empezamos a reconocer que esos sujetos tienen afectos, tienen unos sentires específicos, ¿sí? Entonces no es como, ya no es tanto en el campo de la experimentación, como veíamos por allá, por ejemplo, con Pavlov, ¿sí? Que experimentaba con perros y después experimentaba, Jean Piaget, que experimentaba con niños, veía las reacciones y los diferentes cambios que se daban a partir de ese mismo sujeto, sino también ese medio en el cual él se desenvuelve, cómo es la relación de esa persona con ese medio, ¿sí? Y Vygotsky pues viene a jugar una parte importante y primordial dentro de esas teorías, que aunque esa teoría no hace parte pues yo diría como ese renacer de los años 80, porque estoy hablando de Vygotsky de 1900, él muere como en 1937, y para nosotros empieza a aparecer hasta esa época, pero empieza a aparecer hasta los años 80, pues por la misma necesidad que se va presentando a nivel social, por las mismas dinámicas. Ahora, claro, con las colegas que están aquí presentes podemos no compartir muchas cosas sobre esto que yo estoy diciendo, sobre cómo Vygotsky cambia esa historia, ¿sí? Sobre todo en psicología del aprendizaje, no lo podemos compartir por la misma corriente de formación que nosotros tenemos, ¿no? Si yo por lo menos tengo una formación más social, más comunitaria, y tengo esa formación de ese Vygotsky, ¿sí? Más fuerte, más encarnada en mí. Tal vez la profe Lady o la profe Gina o la profe Laura tienen una formación también de una escuela que obedece pues a la escuela de la Universidad Surcolombiana, que tiene unos rasgos muy específicos, ¿sí? Tiene unos lineamientos muy específicos que lo llevan a uno a entender los procesos de los sujetos y de los individuos a partir de esas teorías que uno va comprendiendo en el transcurrir de la carrera. No significa que en esas carreras pues no le enseñen uno el paradigma o esos procesos psicológicos desde esas teorías, sino que hay unos que cobran más fuerza
fuerza o tienen otras visiones totalmente diferentes o similares a la que yo les estoy planteando. Estos paradigmas, ahora en relación con los contextos educativos, entonces yo diría que hay unas divisiones específicas, digamos ya como para llevar esa psicología al aprendizaje o a los contextos educativos. Entonces, él se empieza a dividir, ahí ya estoy hablando es de pedagogía, ¿no? Entonces ya hablaría como de la parte psicopedagógica. Entonces, esos paradigmas de la psicología aportan a la educación en el sentido que estudian esos sujetos, analizan esas relaciones que tienen esos sujetos. Algunos le llaman interacción, yo le llamo vivencia por el mismo corte de mi formación como psicólogo, ¿sí? Entonces esos paradigmas abordan y se enfocan en unas cuestiones específicas. Por ejemplo, para el caso del paradigma conductista y toda la corriente conductista, todo lo que atraviesa lo conductual, él se enfoca directamente en la transmisión del conocimiento, ¿sí? En un profesor que transmite y en un estudiante que se modela a partir de esa transmisión. El profesor es como el ejemplo. ¿Sí? En este caso, si vamos a hablar de los docentes, si vamos a entender esa parte sociológica de nosotros como profesores, es esa construcción social que tiene de lo que es el profesor. Entonces aquí, digamos, podríamos decir que ese profesor, pues, en una región como el sur colombiano, pues es una cuestión que nos da estatus independientemente que la educación esté precarizada, ¿sí? Y obedece a que somos un modelo para los y las estudiantes en las cuales nos desenvolvemos. Obviamente también dentro de esta transmisión del conocimiento usted esperaría que esos sujetos absorban, ¿sí? Y la psicología trata de entender cómo es que absorbe ese proceso dentro del conductismo. Dentro de esos psicológicos también hay uno de coacción que tiene que ver más de formación para adultos, formación para el trabajo, y viene ya uno que evoluciona más, que es son los paradigmas que se centran en el estudiante, que viene a ser el humanismo, el constructivismo, los aprendizajes significativos, la autoestructuración y los métodos de invención, que ya empiezan a aparecer pues en los años 70, 80 con mucha fuerza dentro del aprendizaje. ¿Sí? Valdría ahí como recordar que la pedagogía nace por allá más o menos en el siglo VII con el cristianismo, ¿sí? Y pues obviamente retoma esa parte conductual porque necesitaban aconductuar a las personas que no eran fieles y se daba a través de los modelos de los sacerdotes. El sacerdote era un modelo, por ende el profesor que tendría que ser un modelo. Entonces, a partir de esa ruptura también que existe de la sociedad con la religión y de una crisis y una decadencia también que viene con esa religión y un entendimiento que debemos tener más del sujeto como tal y de la diversidad, de la interdiversidad que se da de sujetos, entonces nacen estos paradigmas centrados en el estudiante que son a los que estamos convocados hoy a conversar con todos y todas ustedes. No sé si van teniendo alguna cuestión, alguna pregunta al respecto, me pueden parar. De pronto, no sé, profe Lady, profe Laura, profe Gina, si estoy diciendo algo de pronto que no se ha aplicado antes en la clase o alguna vaina, pues porfa les pido que me lo hagan saber para pues no llegar a confundir también a los y a los estudiantes. Hablaba con la profe Lady inicialmente, pues que para hablar de esto constructivista, pues tenemos que hablar del humanismo, porque vuelvo y les digo que estas corrientes o estos paradigmas o perspectivas vienen como en una secuencia, ¿sí? Y tienen como aportes de todos. ¿Qué pasa con los paradigmas? Pues porque hay pensadores, hay filósofos, hay psicólogos, hay gente de diferentes áreas y disciplinas que cuestionan en ese momento esa área de la ciencia y se separan. Sí, pero no significa que usted se quede sin nada de los otros paradigmas, ¿sí? Simplemente no le gusta algo del paradigma y se retira y crea un nuevo paradigma.
¿sí? Entonces, en esa evolución, como les digo, pues empieza a aparecer el humanismo, y el humanismo, el objeto de estudio esencialmente, pues es un ser humano integral. Integral, pues dentro de esos procesos en el cual él se desenvuelve, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los que más se nombra es Abraham Maslow, con esa pirámide ¿de qué? De necesidades que va desde las necesidades básicas de todos los sujetos, ¿sí? Como respirar, dormir, comer, hasta esas necesidades de autorrealización, por ejemplo. En este momento, pues para ustedes, todos y todas los estudiantes, pues sería importante tener un título de psicólogo, de licenciado en alguna cosa, de ingeniero. Entonces, digamos, esa pirámide de autorrealización es diferente para cada uno y cada una de ustedes. Para nosotros, por ejemplo, que ya estamos en un nivel diferente de la vida, no solamente biológicamente, no solamente hablando desde la biología, sino también hablando desde lo social, desde lo cultural, pues esa pirámide de autorrealización también cambia, ¿sí? Hay otros grandes representantes de este paradigma como Aristóteles, Leibniz, Sartre, Murphy, muchos de ellos que han trabajado desde la misma psicología y cómo estos procesos ayudan en la transformación de esos sujetos. Estos paradigmas, el humanismo se da desde un enfoque holístico, o sea, de un todo, pero ese todo no puede pues, ser tomado sin revisar cada una de las partes. ¿Sí? O sea, yo no puedo tomar solo una parte del sujeto, sino que tengo que ver la globalidad, pero revisando cada uno de los engranajes que conforman ese sujeto y cómo ese sujeto funciona. Dentro del aprendizaje aquí, es importante saber dentro de la psicología del aprendizaje, lo que uno revisa dentro del humanismo, lo que debe, la concepción del aprendizaje que tiene esa corriente psicológica, es ese aprendizaje significativo, de qué forma se desarrolla, ¿sí? De qué manera se hace vivencial o experiencial. Ahí también hago una diferencia entre vivencia y experiencia, ¿no? Las traducciones que nosotros hemos traído a la lengua española sobre lo que dice Vygotsky, casi siempre es experiencia, ¿sí? Porque él se ha hecho una traducción primero anglo y después se ha pasado al español, no se ha hecho una traducción directa del ruso, y muchas veces esas traducciones dependen de la necesidad temporoespacial, del cronotopo, de crono, del tiempo, y del topo, del espacio en el que se dan esas traducciones. Pero hay unas traducciones muy recientes sobre Vygotsky que habla como vivencia, que era lo que les decía al inicio, ¿sí? La vivencia es esa relación que tiene la persona con ese medio en el cual se circunscribe. La experiencia, pues ella existe, pero esa experiencia yo se las puedo hasta contar, ¿sí? Pero la vivencia sí es única y particular para cada uno. Entonces eso es como, cabe como aclarar ahí dentro de los procesos psicológicos cómo funciona. Esos procesos tienen que ver mucho con el autoconocimiento, la autodecisión, el crecimiento de esas personas, ¿no? Cómo se da ese crecimiento y cómo se hace, cómo se desarrolla enfáticamente. Ahí, dentro de esas vertientes, pues vendría el constructivismo como parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque si tú, digamos, vamos a tomar la pirámide de necesidades de Maslow, pues, hombre, yo tengo que construir muchas cosas desde la base, debo juntar muchas cosas, y ojo, porque ahí viene mucho lo holístico, no puedo tomar una sola cosa para construir, por ejemplo, una vida, un sentido de vida de una persona, o para construir, digamos, una relación en cualquier contexto en el cual me desarrollo. Entonces es importante tener en cuenta que ese constructivismo tiene muchas partes de ese humanismo y también nace dentro de esas mismas corrientes a partir de las teorías de Piaget en 1952, Vygotsky, que empieza a cobrar fuerza en el 78, cuando empiezan a aparecer los primeros libros de él, Ausubel, por ejemplo, en 1963, el mismo Brunner,
en los años 60, ¿sí? Ellos no se denominan como constructivistas como tal, pero esas ideas y propuestas empiezan a mostrar muchos visos de esta corriente. Entiendan que hacer parte de cualquier perspectiva o de cualquier corriente no es fácil hacerlo abiertamente, porque pues debes tener unas bases muy fuertes para poder criticar también los otros paradigmas. Cuando digo criticar es en el sentido crítico de tener unas herramientas tanto teóricas como pragmáticas para poder decir como en cuál paradigma o a partir de qué estamos haciendo ese análisis de esas realidades. El constructivismo, en primer lugar, aparece como una epistemología, ¿no? Y él intenta explicar la naturaleza del conocimiento humano, ¿sí? Y también eso es un rasgo importante del constructivismo, ¿no? Que trata de aparecer como epistemológico, pero no como un paradigma como tal, y finalmente sí se convierte en un paradigma porque también critica muchas cosas, ¿sí? Además que él asume que nada viene de la nada, que siempre hay un conocimiento previo que da nacimiento a un conocimiento nuevo. Por eso les hablaba aquí ¿de qué? De Ausubel, por ejemplo, y hablaba de aprendizajes significativos. Los aprendizajes significativos usan mucho ese aprendizaje previo que tienen los individuos, y por eso hablamos de social y por eso hablamos de cultural, porque también depende de esa historicidad del sujeto y de ese transitar de ese sujeto. No depende solo, depende, así como depende de la filogénesis, de la especie, de la ontogénesis, también depende de la sociogénesis del individuo, de esa relación social y esa transformación social y cultural que se ha dado. Entonces hay que tener en cuenta que el constructivismo tiene como bandera que nada viene de la nada y siempre hay una construcción a partir de algo que ya se tenía. O sea, no tomamos esa concepción de look que los seres humanos y sobre todo los niños o las personas que estamos en formación somos como tablas ordinarias que no han sido pulidas, ¿sí? No somos eso, ¿sí? Nosotros ya somos una tabla, estamos pulidos de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido y nos vamos puliendo a partir de que va llegando eso nuevo, ¿sí? Vamos transformándonos más que puliendo. Entonces, en el centro de la discusión de todo esto está el fenómeno como tal, ¿sí? Pero en ese fenómeno sobre todo hay un aprendizaje previo, el cual está interno a ese individuo, ¿sí? Y él siempre va a intentar transformar esa información, ¿sí? Eso que internaliza, él toma de ese medio donde se circunscribe de esa parte social, reacomoda ese proceso y ahí es donde se da un aprendizaje activo. Es como una situación como de cotejar las informaciones. Entonces ya tengo este aprendizaje, le voy a sumar esto, entonces ese es el aprendizaje significativo que tengo, es el aprendizaje nuevo que tengo, ¿sí? Entonces este tipo de aprendizajes son procesos activos por parte del estudiante, porque él ensambla, restaura, reelabora, reconstruye. Nótese bien que yo no utilizo mucho la palabra interpretar, ¿sí? Porque aquí, o sea, bueno, para el paradigma en el cual yo trabajo, con lo que yo trabajo son con transformaciones, con reelaboraciones de realidades y de mundo, no con una interpretación del sujeto del mundo, porque nosotros somos sujetos activos políticos, históricos y culturales en constante transformación, ¿sí? Y vamos leyendo lecturas y esa lectura de esa realidad está de una forma, la cual yo reelaboro y transformo de acuerdo al aprendizaje previo y al aprendizaje que yo estoy adquiriendo, ¿sí? No estoy interpretando el medio. En ningún momento yo interpreto, sino que lo reelaboro, lo transformo de acuerdo a lo que ya tengo internalizado, de acuerdo al aprendizaje previo que yo tengo, así mismo hago esas lecturas. Yo muchas veces pongo un ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de las parábolas de la Biblia, ¿sí? Del Nuevo Testamento.
Yo soy ateo, pero me gusta hacer ese tipo de lecturas de esas realidades. La Biblia, por ejemplo, dice que había un señor que tenía un espíritu metido y que se estaba volviendo loco, y llega este man Jesús y lo salva de ese espíritu, y ese espíritu se lo tira a unos cerdos, y los cerdos salen corriendo como locos y se matan. ¿Sí? Y se tiran a un abismo, y entonces eso fue un milagro. Entonces, en este sentido, hay una lectura específica de esa realidad, la cual es reelaborada y transformada por unos sujetos en ese tiempo. En ese caso, ese sujeto sería Mateo, Lucas o Juan. ¿Sí? Él reelaboró esa realidad, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si fue o no fue así. ¿Sí? Él hizo una reelaboración, una relectura de esa realidad, transformó esa información y nos la entregó a nosotros, ¿sí? O se la entregó al mundo cristiano. El mundo cristiano hizo una internalización de ese aprendizaje previo, lo reacomodó de acuerdo a lo que vivimos y a los acontecimientos y a toda la dinámica social, lo restauró y creó un aprendizaje activo, creó un nuevo aprendizaje, ¿sí? Construyó unos elementos nuevos dentro de esos procesos, ¿sí? Entonces, esa parte, digamos, es lo que provoca el constructivismo, tener esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de transformar y reelaborar esas cuestiones que nosotros tenemos dentro de los contextos educativos, ¿no? El profesor cede su protagonismo al estudiante, el cual, ¿sí? Asume un papel fundamental dentro de su propio proceso. Y el estudiante a su vez se convierte en el responsable de su propio aprendizaje mediante la participación y la colaboración con sus compañeros, ¿sí? O sea, el estudiante es partícipe y protagonista del proceso, por eso es que construye, ¿sí? Yo lo que hago como profesor es tratar de sembrar esas cuestiones para que él se cuestione lo que tiene previo, reacomode, discuta y vuelva a generar una relectura de esos contextos reales, ¿sí? O sea, el conocimiento debe ser práctico y situado, ¿sí? Para que haya una transferencia teórica aquí. Dentro de esos constructivistas, pues están los que ya había nombrado, incluso el mismo Piaget podría se considerar por algunos autores como parte de ese proceso constructivista, aunque él defiende mucho los procesos de maduración, pero también habla sobre procesos de asimilación, de acomodación. Él habla por allá de algunas cuestiones como equilibrios y desequilibrios, que para que haya un conocimiento también hay que generar un desequilibrio en los individuos, ¿no? El objeto de estudio de esto, pues, es la toma de conciencia de la realidad como tal y cómo se construye ese conocimiento, ¿sí? Y cómo se da ese conocimiento. Entonces, las metodologías de estudio que se utilizan acá son métodos históricos críticos, eso hay que tenerlo en cuenta, de mucho análisis, ¿sí? Y dentro de estos ven métodos psicogenéticos, por ejemplo. Entonces, por eso hablaba de filogenética, ontogenética y sociogenética, que es lo que nos conforman a nosotros como sujetos, ¿no? Tanto la evolución de nuestra especie como tal, eso es lo que refiere la filo, la onto y la socio, la evolución de la especie, la evolución de todos los seres que habitan en la Tierra y en el sistema solar, tanto como la evolución social misma, ¿sí? Entonces, digamos, es como ese proceso constructivista que se da. Esa parte social, pues, es importante porque en el proceso de reorganización y de reelaboración, de representación, pues se debe dar un intercambio, ¿no? Como una especie de feedback. Y nosotras y nosotros como psicólogos tenemos que estar muy pendientes en esa relación. Algunos llaman de interacción, otros llamamos de vivencia, no sé, hay varias formas de llamarlo, pero ahí es donde nosotros entramos como psicólogos y psicólogas a tratar de entender desde cada una de nuestras posturas, de tratar de entender esa relación, cómo se está dando, ¿sí? Y cómo se pueden propiciar
Ahora vamos al campo educativo, cómo se pueden propiciar otros ambientes o ambientes alternativos para organización de esquemas y de aprendizaje significativos, ¿sí? Para que él o la estudiante o él o la persona que tenga algún tipo de problemática de aprendizaje pueda desarrollar cualquier tipo de habilidad, ¿sí? Que le permita organizarse y que le permita transformar y que le permita reelaborar diferentes posturas, ¿no? Diferentes conocimientos, perdón. Entonces, esos procesos, esos vínculos que tienen los procesos psicológicos con las cuestiones socioculturales son importantes, ¿sí? Aunque, por ejemplo, el constructivismo, como ya les decía, él viene a ser un fundamento epistemológico, por ejemplo, de la teoría histórico-cultural de Vygotsky, ¿sí? El constructivismo como tal, porque el sujeto, él no se desarrolla de por sí, no es un desarrollo solamente interno o no es un desarrollo solamente biológico. Él siempre se va a debatir entre la acción que se da en el contexto, en el medio, como en la naturaleza misma de ese sujeto, ¿sí? Entonces también pasa a ser epistemológicamente dialéctico, ¿no? Hay siempre una relación directa y un feedback, ¿sí? Que se lleva a cabo dentro de los procesos sociales y psicológicos, ¿sí? El estudiante siempre toma conciencia de este proceso, ejecuta la tarea con un desarrollo integral, hay una enseñanza y un aprendizaje recíproco y sobre todo la enseñanza recíproca, o sea, mutua, y hay un aprendizaje colaborativo, siempre se da en doble vía, siempre está en interacción o en convivencia con el proceso para poder entender eh, cómo se da el aprendizaje, cómo se da la enseñanza en este medio. Bueno, es importante también entender que dentro de estos procesos psicológicos y problemas de aprendizaje, el individuo o el sujeto, mejor, toma instrumentos socioculturales, ¿no? Socioculturales y sociohistóricos que le permiten resolver, que le permiten solucionar, que le permiten reelaborar. Entonces también nosotros tenemos que ser como muy sensibles, hablando de sentidos, ser sensibles a esos cambios que se dan en esos problemas para poder entender, para poder comprender cuáles son esos instrumentos que utilizan esos individuos y hacer esa lectura dentro de esos contextos específicos, porque no es lo mismo la zona rural de Neiva a Neiva, no es lo mismo el asentamiento Panorama a, no sé, a vivir en Cándido, ¿sí? Y los aprendizajes que dan niños y niñas en esos contextos, ¿sí? Los instrumentos son otros, las herramientas son otros. Por ejemplo, el caso en el que nos ha puesto este contexto, el contexto actual de la pandemia, ¿sí? Nosotros creíamos, el gobierno creía y muchos y muchas de nosotros creíamos que eso era solo ponerle un computador y ya, ¿sí? Pero entonces ahí empiezan a aparecer otras cosas del medio, de la sociedad, que no permite una construcción en esta enseñanza-aprendizaje, que es que no hay SINCAR, que es que nuestra geografía no nos permite una conexión adecuada, que es que, hombre, no tenemos las mismas condiciones, el mismo dinero, por ejemplo, hay algunos o algunas que tienen o no tienen para hacer un mercado, que hay un computador solo por persona, que hay personas que no teníamos, por ejemplo, la habilidad desarrollada, ¿sí? No habíamos estimulado esta habilidad, aunque la habilidad está ahí latente, pero no la habíamos desarrollado dentro de estar frente a un computador 8 o 10 horas al día. ¿Sí? Por ejemplo, lo que estoy llevando yo a cabo en este momento, yo no estoy viendo absolutamente a nadie, es más, ni siquiera lo estoy escuchando a nadie, eso en un principio era complicado. Entonces, en un principio yo me ponía un espejo detrás del computador para poder no sentirme tan loco, por ejemplo, tan desquiciado, ¿sí? Hablando solo todo el tiempo, ya llevo como 20 minutos conversando y
y no escucho a nadie, entonces me siento como tonto, ¿sí? Me siento un estúpido porque hay unas personas ahí que están, pero pues no están diciendo nada, que yo sé que existen, pero no las veo, ¿sí? Entonces también ese proceso de reelaboración, de inserir otros instrumentos socioculturales que no teníamos antes o que existían pero no utilizábamos dentro de nuestras culturas, por ejemplo el computador, por ejemplo el celular, entonces ya existe la necesidad de tener un celular de alta gama. Entonces, si ustedes vieron, por ejemplo, hace poco lo del día sin IVA, todo el mundo se lanzaba a criticar, pero ¿por qué la gente compra televisores si lo que necesitan es comida? Pero es que eso cree usted que necesita la gente. ¿Sí? La gente en este momento está necesitando de otro tipo de realidades que nos ofrece, por ejemplo, la televisión, porque es que mi realidad ya se convirtió en mi habitación, en mi sala, ¿sí? Entonces, digamos, en ese proceso de construcción, yo hago la lectura antes como psicólogo, como profesor, como profesional, con base a lo que yo creo, a mi cultura. Entonces, no estoy permitiendo un proceso de enseñanza, formación constructivo, porque entonces si digo, no, pues, ¿por qué van a comprar un televisor? ¿Por qué no compran mercado? Pues, hombre, porque tienen 3, 4 hijos y tienen un solo computador, pues entonces vamos a poner a 3 allá viendo televisión y a uno lo pongo acá frente a la pantalla mientras este trabaja, los otros ven, no sé, cualquier vaina en el televisor. Entonces ahí esos fenómenos son importantes tenerlos en cuenta en estos procesos, ¿sí? Aquí Cristian dice, el flujo de las emociones negativas también afectan el proceso de aprendizaje. Obvio que los afectan, ¿no? Y sobre todo los afectan porque hay una alteración, ¿no? Hay una alteridad del sujeto. Y así sean negativas o positivas, ¿sí? Todas esas emocionalidades, todos esos sentires van a afectar a esos individuos en cualquier momento, ¿sí? Por eso, bueno, Cristian, él está en una clase conmigo, por eso, Cristian, yo en algún momento llego a aparecer como decirles, no, tranquilo, no se preocupe, me llamas, me escribe, sí, porque trato también de hacer una comprensión de esas realidades, ¿sí? A partir de los elementos que ustedes me ofrecen y que yo voy viendo, ¿sí? Que no es lo mismo tu cultura, Cristian, que estás en Bogotá, a la cultura que tiene el chico o la chica que en este momento está conectado en Algeciras, que tiene un contexto un poco más complejo, no un poco, sino más complejo que el nuestro, que estamos en esta zona urbana o estamos en un grande centro poblado que me permite tener otro tipo de accesibilidades. Profe, ¿cuál sería bueno, bueno, cierro ahí. No sé, Lady, si puedo ir resolviendo lo que me van planteando acá. Profe, sí, te habla Gina, me voy a poner mi cámara para que puedas ver. Bueno. Sí, agradecerte muchísimo y sí, la idea entonces sería poder a partir de lo que nos está expresando y contando el profe Matusalán, que podamos entonces ir viendo qué preguntas surgen y cómo podemos ir dialogando con las personas que están aquí conectadas. Si quisieran también intervenir, sería pues importante, es decir, hablarlo y no solo escribirlo, pero si les es más fácil escribirlo, pues lo podemos leer para que podamos ir como conversando también con los estudiantes, ¿te parece? Bueno, sí, señora, Dice, por claro. ejemplo, Daniel, ¿cuál sería el papel del lenguaje que trabajó Vygotsky en ese proceso de representación y construcción de nociones de realidad? Entendiendo que en el orden del discurso hay intersticios en los que se arraigan relaciones de poder que casi invisibles determinan de antemano esas representaciones que construye cada sujeto. Bueno, Daniel, me imagino porque tú vas por lo mismo que siempre hemos tenido en la lengua española. Tenemos un libro de Vygotsky que se llama Pensamiento y Lenguaje. Hay una traducción, creo que se la compartí en algún momento a la profe Lady. Hay una traducción en español de una editorial que se llama Paidós en Argentina, la hacen unos profes argentinos, que dice que no es pensamiento y lenguaje, que él nunca usó el lenguaje como lo supremo del ser humano, sino la palabra. Entonces sería el pensamiento
y la palabra, no el pensamiento y el lenguaje. Y en ese pensamiento y palabra, si tú empiezas a transformar, si le diste pensamiento y lenguaje, transforma lenguaje por palabra, cambia totalmente. Entonces, él dice que la palabra nunca puede ser desprovista de un contexto y de un tiempo específico, ¿sí? Porque eso provocaría que esa noción de realidad, esa construcción de noción de realidad o de representación que tú estás nombrando ahí, cambie totalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir que hace unos años las mujeres usaban vestido hasta un poco más abajo de las rodillas, a hoy que la utilizan 5 o 6 centímetros arriba de las rodillas. En ese tiempo, tal vez en los años 80, pues era vista o una mujer revolucionaria, dependiendo de quién usara la palabra, o de una mujer muy recatada, dependiendo. Ahora no, ahora pues eso existe, digamos, esa representación de esa realidad es totalmente diferente y cambia, ¿sí? Ahora, la palabra siempre va a cobrar esa fuerza desde dónde se emite y cómo se está emitiendo y en qué contexto se está emitiendo. Entonces, esa construcción de realidad, de noción de realidad, se da a partir de las palabras que generamos, ¿no? Y de cómo se generan esas palabras, entendiendo que en el orden del discurso hay la relación de poder. Obviamente, empezando el conocimiento como tal, genera una relación de poder, ¿no? Y esa palabra que ustedes leen conmigo, pues está generando, digamos, una supremacía, así no lo queramos hacer notar. Entonces, en esa construcción de realidad estudiante, profesor, hay toda una trayectoria de esa palabra y de cómo se va construyendo esa palabra y cómo se construye esa palabra y para qué se construye esa palabra y cuál es la representación que tiene esa palabra. Entonces, por ejemplo, en una construcción, en una lectura de sujeto, si yo utilizo way, pues leo mucho o estuve en México, soy mexicano o tengo una relación muy fuerte con estas palabras que se utilizan ahí y ellas se van volviendo moda. Entonces ahorita es muy normal que tú escuches muchas personas diciendo güey, ¿sí? Porque la palabra va calando dentro de sus sujetos. Yo te invitaría, Daniela, a leer Pensamiento y Palabra, que está muy interesante para poder entender esos procesos de realidades que son tan complejos en Vygotsky. Ahora, me imagino que tú estás interesado mucho por esa relación y ese encuentro que ha tenido con él. Cristian dice, es necesario usar un lenguaje distinto, físico y verbal en la virtualidad y en la presencialidad, o se puede usar el mismo, no sé si me hice entender. Mira, Cristian, el tipo de lenguaje que usamos, el primer problema que todos y todas tuvimos fue que intentamos coger una realidad y llevarla a otra, tratar de encajarla como una realidad suprema, que es lo que hablaba un poco Daniel en lo anterior, ¿sí? Creemos en una sola representación y en una sola noción de realidad. Y resulta que son miles de realidades y tú hacías una lectura de presencialidad totalmente diferente a lo que tenemos ahora. La queja principal de muchos y muchas estudiantes es la cantidad de trabajo y la saturación que se tienen por estos medios. Entonces, colegios intentan coger esa realidad que tenían presencial y llevarla acá. Entonces, tienes que conectarte de 6 a 12 del mediodía, pero no entienden que esa realidad ahora está en un contexto diferente. Entonces, ahí es donde Daniel dice construcción de nociones de realidad. Entonces yo tengo que entender que esa noción de nueva realidad que se tiene es que ya el espacio físico del colegio no existe más en la casa, ¿sí? Entonces, y ese espacio físico, casa, trabajo, escuela, todo junto, ¿sí? Provoca otro tipo de sinergias y genera unas nuevas realidades, ¿sí? El aprendizaje previo en este caso, ¿cuál era? Que la casa era un sitio de descanso, de relajación, de encuentro, de un compartir, digamos, ¿sí? En cualquiera de los ámbitos relacionales que muchos y muchas conocemos, ¿sí? Cuando yo traigo la escuela para mi casa y cuando traigo el trabajo a mi casa, se genera una ruptura fuerte, ¿sí? Se genera una ruptura fuerte y entonces empezamos a tener problemas con esos sujetos que tenemos ahí. Entonces el lenguaje tiene que ser totalmente diferente, ¿sí? Totalmente diferente incluso en el uso del tiempo de esos lenguajes, ¿sí? Por lo menos a mí me preocupa mucho que llevo hablando mucho acá,
¿sí? Y yo sé que muchos y muchas de ustedes les transformó esa realidad, les cambió esa realidad en muchos aspectos. Entonces puede ser que haya alguno o alguna de ustedes, su hermano, esperando para conectarse, ¿sí? Porque tienen un solo computador. O mejor, dejo hasta aquí. Bueno, en fin, ¿sí? Eh, ¿A qué te refieres, Marlon? ¿Hablas de injusticias sociales? ¿Ahora hablas de neolenguas? No, profe, esto, ¿qué pasa cuando sobre el sí, la neolengua, qué pasa ahí en lo que estaban hablando? ¿Qué pasa si, o sea, no es la academia española, como dijo acá el compañero, sino es como, sí, es en el entorno de neolengua, qué pasa y eso, no sé si me En entiende, pues. en las transformaciones que se dan en el lenguaje como tal. Sí, sí, señora, sí, señor, señor, esto sobre la neolengua, O sea, ¿qué teoría hay? primero el lenguaje es una cuestión dinámica, ¿no? Y es una cuestión en constante transformación. O El sea, las lenguaje, de hecho, palabras... Señor, no, de hecho, el lenguaje no, nadie lo creyó, fue como usted dijo. Nosotros no podemos decir que el lenguaje fue, este más lo creó, no. Es una construcción de muchos siglos, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros la lengua, la palabra, las palabras, el vocabulario, el lenguaje, el idioma, lo que sea a través que se den con el artefacto que se den, nosotros no podemos reducir a lo más mínimo, ¿sí? Antes él debe tener una apertura, ¿no? Él debe ser, o sea, debe ser fácil de abrir, ¿sí? Y él nos debe permitir a nosotros también comprender esos lenguajes o esas nuevas palabras que existen y las connotaciones que cobran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los lenguajes que habla Salamanca aquí, de lo físico y de lo verbal, de la virtualidad y la presencialidad, nos ponen esa disyuntiva. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que sea así, nosotros y nosotras, muchos de nosotros y nosotras estamos acostumbrados a que la cosa sea continua y no estamos no preparados, sino que no tenemos como desarrollada esa habilidad para transformarnos tan rápidamente como se transforma la sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso te hablaba de filogénesis, de ontogénesis y de sociogénesis. Definitivamente la evolución ha sido muy rápida, ¿sí? Tan rápida que hoy en día, hoy 5 de agosto, no hemos entendido lo vulnerables que somos. Por ejemplo, que nosotros no somos supremos, que tenemos una fecha de vencimiento y todavía nos causa tanto dolor la muerte, por ejemplo. Y entender hoy en día que una pandemia puede generar una extinción, o sea, no hemos entendido que estas transformaciones se dan de esta forma tan vertiginosa, mejor dicho, y menos para el lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Además, por ejemplo, en la universidad, 70 o 65% de clase uno o 2, también mucho indígena. También falta, Ujú. como en el caso de compañero Cristian, que dijo que los sentimientos, yo no sé qué, los sentimientos y cultura, eso ya es tema como que problema de familiar y todo eso. O sea, hay que tener como como usted dijo sobre el constructivismo, lo que está hablando usted de psicología y todo eso, hay que tener como una equilibrar el pensamiento de cada uno, ¿no? Eso también es educación, creería. No sé si me estoy equivocando, profe. Perdón, estoy un poco nervioso. Marlon, ¿tú eres de qué programa, perdón? Ciencias sociales, primer semestre. Ok, Marlon, ya, ya, Con ya sé razón, por diga. dónde, sí, ya sé por dónde va el agua al molino este. Eh, o sea, bueno, dentro de las discusiones que yo he tenido con ustedes y de lo que hemos visto en pedagogía en pandemias y de lo que yo siempre traigo a relación con esto del lenguaje y de nosotros como seres humanos, como sujetos sociales y activos, yo siempre los estoy llamando a ser sujetos sensibles, ¿sí? Pero no sensibles desde nosotros mismos, sino sensibles desde el otro, ¿sí? Por eso ponía el ejemplo del espejo.
¿sí? El hombre en el espejo. Entonces, yo me pongo un espejo detrás del computador en un comienzo para poderme entender a mí mismo, para entender ese yo que está hablando, porque es que yo sin el otro no existo, ¿sí? No estoy, ¿sí? Y si estos otros, yo no estaba acostumbrado a estos otros que están aquí, ¿sí? Que yo sé que hay 55 otros, 54, 55 conmigo, están haciendo una lectura de esta realidad que está pasando, pero yo no estaba acostumbrado a eso, ¿sí? Entonces, adquirir o desarrollar mejor esa habilidad, esa sensibilidad por ese otro no presente, corpóreo, ¿sí? Es importante dentro de este proceso. Si antes en la presencialidad nos costaba ser sensibles ante ese otro presente corporal, imagínate lo que nos está costando transformar esa lectura, ¿sí? O sea, hay una transformación del lenguaje en este momento que yo no necesito que Marlon esté parado frente a mí y que yo lo pueda tocar con las manos. En este momento solo lo tengo es que sentir, digamos, ¿sí? O sea, como especie de una omnipresencia. ¿Sí? Entonces yo trato de ponerle en este momento un cuerpo a Marlon, imaginarme que debe estar sentado en el sillón, o debe estar en su cama, o debe estar en un parque, o debe estar en cierta situación, para, para, y tener esa ruptura mental, ¿sí? De esa estructura que ya tenía. Yo tenía un aprendizaje previo que mis estudiantes siempre estaban sentados en una silla, y que yo iba y le tocaba el hombro y le decía, mano, despierte, y no me va a dormir. Pero yo a Marlon ya no le puedo decir eso, ¿sí me entiendes? A no Profe, ser que yo lo nombre acá, señor. de hecho, el 30% cuando uno intenta comunicarse son palabras y el resto son expresiones corporales. El resto expresiones corporales, ¿no? para comunicarnos. Acá solamente estamos Entonces, utilizando el solo sí. palabra, 30%. Entonces ahí te traigo a lo que decía Daniel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la representación, ¿sí? Que tú tienes de lo que hacemos? Por ejemplo, si yo soy un sujeto más visual, si soy un sujeto más kinestésico, si soy un sujeto más auditivo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo soy una persona muy kinestésica, ¿sí? Soy de tener contacto con las otras personas, pero me ha tocado volverme un sujeto más sensible. Entonces el sentir en este momento y a lo que nos invitaría Vygotsky es a sentir a esas personas, sentirlas realmente, y cuando hablo de sentir hablo de los sentidos. Yo necesito usar todos mis sentidos independientemente que el sujeto esté de cuerpo presente físico, kinestésicamente, o esté en este momento en una cosa omnipresente como esto, que esté viajando por la red, ¿sí? Mireya Pajoy Leiva, ¿cómo se puede tener un equilibrio entre los espacios en casa? ¿Qué recomienda? Mireya, mira, hay cosas específicas, hay cuestiones muy particulares, ¿no? Y hay realidades muy particulares. Por ejemplo, hay personas que vivimos solos, hay personas que viven muy acompañadas, que tienen varias personas en sus casas, ¿no? Hay una cuestión que debemos saber también, los límites de las cuestiones, ¿no? Yo soy una persona que pone muchos límites cuando transgrede mi privacidad, mi intimidad, ¿sí? Entonces yo digo, en mi habitación yo no voy a estudiar, ¿sí? Voy a destinar el comedor de mi casa o un escritorio para eso. Pero pues esos límites también obedecen a los límites de las otras personas, ¿no? Entonces, esos límites, ¿cómo hago para negociar también esos límites? Entonces, es un aprendizaje de negociación y de límites. Porque entonces yo no puedo decir, voy a estudiar en el comedor y yo vivo con 6 personas y son 6 puestos en el comedor y no hay otro espacio, entonces tampoco puedo transgredir ese espacio. Entonces yo creo, Mireya, que el equilibrio debes hacer un análisis de ese contexto, hacer una lectura de esa realidad, de esa noción de realidad y buscar una estrategia de esos límites como se da. Claro, antes existía un límite que tú te levantabas de la sala, abrías la puerta y cerrabas. Ese ya era un límite. Ya Mireya dejaba de ser Mireya, la hija de fulano, la esposa de sutano, la hermana de Mengano,
y pasaba a ser la transeúnte, ¿sí? El peatón, ¿sí? Y llegaba y entraba a la universidad y empezaba a ser la estudiante de tal cosa, ¿sí? Entonces ya ahí existía un límite. Entonces hay que mirar cómo negociar esos límites también en nuestras casas y cómo poderlos hacer sin que generen, bueno, de por sí somos violentos como tal, el lenguaje es violento, la palabra es violenta, todo es violento porque todo altera y transforma, pero ¿cómo logramos que esas violencias no sean tan impactantes? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Y qué pasaría si esos límites se quiebran, Johann Sebastián? Esta gente es como muy de ciencias sociales por esos aspectos que traen. Eh, ¿Qué pasaría si esos límites se quiebran? Pues se quiebra la confianza, amigo. Entonces, toca tratar de mantener esos límites porque quebrar la confianza, quebrar una frontera provoca una guerra, hermano. Ahora, si tú sabes transitar entre fronteras, sería espectacular, ¿no? Porque también nosotros en nuestras relaciones humanas, en esta relación que nosotros estamos aquí, estamos transitando entre fronteras. Yo soy un tipo que tiene 40 años, ¿sí? Ustedes son gentes que tienen 17, 18, 20, 25, entonces yo estoy transitando en una frontera de edades. Estoy tratando de entrar a esos otros, ¿sí? Y de ser también flexible. Entonces también nos toca ser sensibles frente a esos otros con los que estamos conviviendo. ¿Cuál frase, Marlon? La que muestra ahí en la pantalla la profesora, Lady. Ay, no sé, espérame que no estoy viendo a la profesora Lady. El aprendizaje es como una torre. Hay que ir construyéndola paso a paso. Entonces, pues ahí está dicho todo por la profe Lady. No sé si aclaré o desaclaré algunas dudas, pero lo importante es tener dudas, ¿sí? Y poder también irlas construyendo con el paso del tiempo. Entonces yo creo que mi participación ya ha sido como bastante, creo que me tomé todo esto. Qué pena, profe Lady, profe Laura y profe Gina. Tranquilo, profe, de eso se trata, precisamente, creo yo, generar siempre más preguntas, porque pues a veces estos otros discursos pues también tienen eh, se reciben de una manera interesante porque son preguntas que a veces no nos hemos hecho o no se han hecho. Yo te cuento un poco desde donde hablo también. Yo hablo desde una perspectiva también constructiva del conocimiento, precisamente en distancia del énfasis que tuvo el programa en el que yo me formé. Entonces me distancio un poco desde allí, entendiendo la construcción del sujeto permanente y esa noción de sujeto histórico-cultural. Y pues básicamente he venido estudiando a lo largo de mi formación la noción de disciplina en la escuela y reconociendo ese sujeto en movimiento, en acción, en reflexión, que tiene las capacidades que se invisibilizan en esa lucha o en ese deseo de homogenización, ¿no? De que todos hagamos lo mismo en un mismo tiempo, en un mismo espacio, mucho más en procesos de aprendizaje donde se privilegia el individuo, pero no la relación con el otro. Entonces, bueno, un poco plantear que me agrada mucho es escucharte, las preguntas y las reflexiones que nos dejas y pues también poder invitar a los estudiantes de psicología educativa que vienen desarrollando también un texto sobre las diferentes teorías del aprendizaje, a los estudiantes de psicología del aprendizaje, de psicología general, que nos puedan compartir sus preguntas, sus reflexiones, digamos, ya que está aquí el profe Matusalán, está la profe Lady, está la profe Laura, que quizás podemos tener múltiples perspectivas frente a lo que ha dicho el profe Matusalán, pues poder entrar en ese diálogo con relación a este sujeto histórico-cultural que se transforma, que reelabora, que no es que ya está dado, que está hecho y no puede moverse hacia
hacia otro lugar, sino que todo el tiempo estamos en proceso constructivo, nos construimos, nos reconstruimos. Eso también tiene que ver muchísimo con lo que ha dicho el profe Matusalán, y es la comprensión de esas realidades. Los invitamos entonces a poder plantear sus inquietudes, sus reflexiones, a dialogar frente a esto que nos ha planteado el profe, a ruidos que puedan tener, a diferencias con lo que él ha planteado, o qué otras preguntas suscita lo que nos comenta hoy el profe Matusalán. Pues a mí me genera un poquito de ruido en esa teoría constructivista el hecho de pensar que inicia como un paradigma epistemológico cuya base sería pues decir que no existe una realidad dada como tal, sino que son los sujetos quienes la construyen o la representan. Entonces, ¿cómo pasar de eso, de ese paradigma epistemológico, a volverse una teoría, que se supone que una teoría es como un modelo más sistemático y conciso de entendimiento de la realidad, ¿no? Y que de alguna manera esa esquematización y sistematización lo que hace es como ir en contravía del principio epistemológico de que no existe una realidad eh, dada como tal. Yo, sí. Bueno, Daniel, él obviamente pues nace de esta epistemología, ¿no? Y va tomando una fuerza inmesurable también por todos los procesos sociales en los que hemos pasado la humanidad, ¿no? Las guerras, ¿no? Y las transformaciones que hubo después antes de los años 80, ¿sí? También nos llevó pues a que o sea, bueno, primero que todo, yo no soy constructivista, o sea, no me considero dentro de esa corriente constructivista. Obviamente creo dentro de ese proceso, ¿sí? Y lo creo como proceso, pero digamos, no estoy diciendo que yo sea el más experto en el constructivismo y que sea la corriente y la perspectiva de donde centro mi trabajo. Tengo muchas aproximaciones al constructivismo por lo mismo de la teoría histórico-cultural con la que he venido trabajando los últimos, no sé, 12 años, 15 años más o menos, que he venido trabajando sobre la teoría histórico-cultural, ¿sí? Y que se acerca mucho al constructivismo, ¿sí? Tiene mucha similitud, muchos procesos, tiene que ver con eso. Ahora bien, se pasa de un proceso epistemológico a un proceso ya más teórico por esas transformaciones sociales por las que hemos pasado, ¿sí? Por esos procesos sociales, ¿no? Después de las guerras, tratar de explicar todo esto, ¿sí? De los campos de concentración, por ejemplo, cómo podríamos construir a partir de eso y cómo podríamos reelaborar un sujeto fortalecido, ¿no? Entonces tendríamos que tener una teoría propia, la cual fuera fuerte y no se quedara en ese campo del paradigma y como en espera y como en stand-by, ¿no? Es difícil, digamos, empezar también a entender esas concepciones que trabaja desde múltiples realidades, desde realidades muy particulares, porque por la misma también construcción que nosotros tenemos, como hemos sido formados, donde nos hemos desarrollado. Entonces esas realidades, nosotros hemos entendido esas realidades como más generalizables. En el campo educativo también entendemos esas realidades como que las realidades que yo tengo no son 40 las que tengo en el aula, sino es una sola realidad. El curso en este caso, psicología educativa, que creo que Daniel me imagino que está tomando ese curso de psicología educativa. Entonces voy a ver el curso de psicología educativa como una realidad y no puedo ver cada uno de esos 40 integrantes de esas realidades, no lo puedo ver como esas realidades particulares. Entonces el constructivismo cobra fuerza por eso, bueno, muchas de estas teorías empiezan a cobrar fuerza porque hay que dar un sentido de vida, tenemos que tener un sentido de vida.
¿sí? Por ejemplo, los diarios de Ana Frank, el proceso de Víctor Frank, sobre los campos de concentración y cómo el conductismo o algunas otras corrientes no daban cuenta esencialmente de esos procesos, digamos, tan humanos y tan únicos, ¿sí? Porque, digamos, el miedo, la angustia, la ansiedad no es la misma para todos, ¿sí? Entonces yo no puedo tipificar muchas cosas, no puedo diagnosticar muchas cosas a manera generalizable, ¿sí? No puedo decir es que todos, la comunidad académica de la USCO estamos sufriendo de ansiedad en este momento y de miedo y temores hacia la muerte, y eso no es cierto, porque todos estamos teniendo una vivencia totalmente diferente. Entonces, volverse una teoría lo hace más robusta. Ahora, la transición como tal, no la tengo clara, me tocaría entrar a revisar un poco más cómo se da esa transición, porque dentro de la historia ni Brunner, ni Piaget, ni Vygotsky, y otros tantos autores que hay dentro de esa teoría o antes epistemología, ninguno había sido declarado dentro de esos paradigmas o dentro de esas teorías o como esos teóricos. El propio Vygotsky, por ejemplo, dentro de los trabajos de infancia, yo trabajo con infancia, Vygotsky no es tomado como un teórico de la sociología, de un abordaje sociológico, aunque él ha trabajado mucho lo social o digamos muchos de los escritos o de las notas que él dejó, porque él escribió solo un libro, el resto se ha recabado de las notas que él tenía, no es considerado dentro de los abordajes sociales de la infancia. Él está en un abordaje presociológico antes de los años 80, pero ya entonces empiezan a profundizar en esos estudios, empiezan a revisar las traducciones y todas las cuestiones que subyacen alrededor de Vygotsky, y él pasa a ser uno de los precursores de esos abordajes sociológicos, en este caso de la infancia, que es la que yo trabajo, ¿sí? Entonces, Daniel, no tengo claro la transición, pero si lo hago por esos rasgos o por esos perfiles que te estoy dando de Vygotsky, asumo que tiene que ser a partir de él. Me tocaría leer un poco más a Brunner o leer más a quién, a los otros autores que ya he mencionado, a Piaget, ¿sí? Dentro de esa base cognitiva, cómo se puede dar ese proceso para poder entender más el constructivismo. De hecho, profe, pues creo que es muy difícil, como tú lo mencionaste al principio de todo, pues tu intervención. Estas son teorías y perspectivas que una no tumba la otra, de alguna manera se complementan, aparecen al tiempo, se entrelazan también. Vygotsky y Piaget fueron contemporáneos, ¿no es cierto? Y unos escritos narran cómo empiezan como desde el mismo punto, tanto Vygotsky como Piaget. Solo que luego, digamos que los aportes posteriores vygotskianos se separan un poco como del origen de algunos de esos pensamientos, pero se complementan. También tú lo mencionaste, Piaget es también por algunos autores ubicado en el constructivismo, un constructivismo cognitivista, ¿no? Y Vygotsky desde un constructivismo más social, pero tienen conceptos similares de relación y pues tienen conceptos también de diferenciación. Entonces es muy difícil cortar una perspectiva de la otra. Ahora, profe Lady, ya que tú hablas, por ejemplo, de ese contemporáneo Vygotsky-Piaget, eh, por ejemplo, Vygotsky en sus inicios, el corte tenía un corte muy de la vida llevada al arte, ¿no? Entonces él tiene mucha relación, por ejemplo, con Bakhtin, con Leontiev, con Luria, ¿sí? Que eran grandes pensadores de la época que iban en contravía del sistema.
Entonces, digamos, también se empezó a desvirtuar un poco a partir de muchas cosas que no se dijeron o que no se escribieron sistemáticamente, sino que fueron apareciendo. Por ejemplo, Leontief, Luria y Vygotsky, no, sí, fueron considerados la troika y se creían que ellos tenían una relación homosexual en la época porque ellos se escribían a partir de, de romances que eran filtrados por Dostoyevsky, por ejemplo. Entonces ellos escribían cartas porque el sistema de la época no permitía, pero la lectura que se hacía en ese momento era esa. Entonces digamos que Vygotsky viene a tener como una parte más artística, más sensible. De nada es gratis que la psicología del arte haya sido el único libro que él escribió propiamente, ¿sí? Porque él tenía muy arraigado esa relación con el arte que en ese momento no era permitido, ¿no? Entonces, no sé, ahí acoto un poquito eso. De acuerdo, profe. Hay más preguntas. Dice Dani, yo opino que si existe una realidad, sí, bueno, es una opinión, es a partir de esa misma realidad que se construye una nueva. La realidad de casa, uno depende del contexto en el cual las personas se desenvuelven. Profe Gina. Señora, no sé, estudiantes de educativa, digamos que me parece supremamente importante la participación del profe Matusalán, a partir de lo que ha planteado Daniel, otros compañeros, compañeras que quisieran comentar, preguntar a propósito de la intervención del profe. Hay una película que les recomiendo, está en Netflix, si tuviera la posibilidad, se llama Fractura. Y es espectacular porque juega con las realidades, ¿sí? De una persona que tiene, tal vez, yo la he visto como 3 veces, la persona tiene como un trastorno, pero al final uno siempre queda en el final de esa película, queda pensando si lo tiene o no lo tiene y hasta dónde, o hasta dónde era real y hasta dónde no. Y hay otra también que se llama Las Voces, que es de un sujeto que tiene un trastorno psicótico y esa película le ofrece a uno 3 realidades diferentes, ¿sí? Entonces, para que veamos un poco sobre eso de realidades, ¿no? Entonces, de cómo jugamos con la realidad. La misma, esta serie Dark, por ejemplo, que te da tiempos diferentes y juega con tu mente metiéndote en tiempos, ¿no? ¿Por qué nombro esto? Porque el cine es un arte, ¿no? Y ya que hablaba de Vygotsky y la relación con el arte, este arte nos puede ofrecer múltiples posibilidades de esa realidad. Son relecturas de realidades específicas, ¿no? Y muchas de esas relecturas a veces se acercan mucho a lo que tenemos, pero vuelvo y les digo, la vida puede ser llevada al arte, pero muchas veces es muy difícil traer el arte hacia la vida porque nos choca, nos afecta. Profe, ¿me recuerdas el nombre de la primera película que dijiste? La primera se llama Fractura, esa está en Netflix. La otra también está en Netflix, sí, Fractura. La otra se llama Las Voces, la googleo acá, que el chico tiene, es que no me acuerdo, era un paranoico esquizoide, él tiene un diagnóstico, la persona, y él comete unos asesinatos y, espérate, ya les digo, Las Voces, y pintan la realidad cada vez que está él con el trastorno, pintan la realidad de unos colores fantásticos, ¿sí? Pero realmente uno se cuestiona si esa era la realidad o la realidad era otra. Sí, se llama Las Voces, la película, se llama, y es sueca, la película es del año 2014 para entender un poco eso de realidades. El protagonista es Ryan Reynolds, se llama. Y eso nos habla mucho de las realidades.
Ahora, en cuanto al tiempo y el espacio, Dark es una película espectacular porque ya comienza diciendo sobre ese presente y sobre ese pasado, ¿no? Y, por ejemplo, en Mesoamérica estamos hechos por un pasado. Los indígenas mesoamericanos siempre han considerado que nosotros estamos hechos, construidos por ese pasado. Nosotros estamos hechos de los huesos de nuestros ancestros. ¿Sí? Entonces viene con otros tiempos y otras realidades, con otro cronotopo que llama Batín. Crono de tiempo y topo de, de espacio geográfico, de territorio. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, yo creo que como lo decía también ahora el profe Matusalán, con relación a estos tiempos conectados y demás, en donde uno realmente también yo me he sentido hablando sola, como en serio, me he sentido a veces muy rara, porque estaba muy acostumbrada o mi práctica era más desde la mirada, desde el reconocimiento del otro presente, y a veces los silencios y como llamamos a veces en psicología, la pantalla negra, donde no vemos al otro, cuesta mucho o aún no es fácil para mí estos espacios de tantos silencios, de no poder encontrarme en la mirada con el otro, de no poder reconocerlo de manera presencial, el sentir que no están, pero están de otra manera, me ha costado mucho. Entonces, bueno, no sé si quieran o queramos hacer más preguntas, comentarios, apreciaciones y demás con relación a lo que nos ha planteado el profe, pues dado que llevamos hora y media conectados y pues en nuestras casas pueden estar requiriendo el computador o podemos tener otras necesidades allí, bueno, no sé. O si podemos pensar en ir cerrando el espacio con lo que nos ha planteado el profe y las conversaciones o las preguntas que se han generado. Y ante todo agradecerle al profe Matusalán por su tiempo, por su disposición y por compartirnos parte pues, de sus reflexiones, prácticas, lecturas y demás que yo sé que ha ido construyendo a lo largo de todo su proceso. A la profe Laura, a los estudiantes, no sé si queramos pues que el profe continúe con nosotros o consideramos que en este momento podemos ir cerrando el tema, agradeciéndole de antemano su participación. Sí, profe, pues yo me disculpo porque el internet no me ha servido muy bien y me ha tocado entrar y salir varias veces. Yo pienso que de lo que hablaban de cómo la educación remota, ¿cierto? O bueno, la virtualidad ha cambiado completamente la dinámica del aprendizaje y la enseñanza y cómo a propósito de lo que estamos hablando del socioconstructivismo se vuelve todo un reto en estos espacios, ¿no? Yo también lo comparto mucho con ustedes y se lo digo todo el tiempo a los estudiantes de la necesidad de escucharlos, de la necesidad por lo menos de leerlos, como para saber que hay un otro allí, ¿verdad? Y que efectivamente no nos hemos enloquecido hablándole a una pantalla del computador. Y que también como esa dinámica entre ellos mismos ha cambiado, ¿no? Yo pienso que el estar en el aula de clase presencial, el cuchicheo, las risas, digamos que toda esta parte gestual que es tan importante y que retroalimenta todo el tiempo, y cómo también a partir de ese lenguaje, a propósito del lenguaje, ese lenguaje no verbal también ayuda a construir conocimiento, ¿no? En este tipo de espacios, por ejemplo, no sé, un conversatorio, de repente una construcción colectiva, a veces se convierte en todo un desafío, porque simplemente estamos viendo alrededor una pantalla negra con unas fotos, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, simplemente una letra, ¿no? Entonces, las identidades también se están convirtiendo en colores y letras que no definen para nada el sujeto. Yo pues agradecerle a Matusalán por estar aquí. No todo puede ser malo y yo pienso que las cosas bonitas que han pasado alrededor de todo esto pues es
tener la oportunidad de compartir, por ejemplo, diferentes cursos con diferentes estudiantes que no necesariamente están matriculados en el curso, pero sobre todo de poder llegar como a acuerdos de conocimiento entre todos, ¿no? Como diferentes docentes y todos los estudiantes podemos confluir en un mismo momento, en un mismo espacio. Entonces, pienso que eso de alguna manera tiene que ser algo positivo de esa experiencia que ha sido tan difícil. Yo pienso que no solamente para nosotros como docentes, sino también para los chicos en su proceso de aprender, ¿no? Como estudiante yo no me imagino, por ejemplo, viendo un pregrado de manera virtual, pero de repente es un desafío y como lo que decía Matusalán, nuestras capacidades y talentos nos exige de alguna manera el adaptarnos a situaciones nuevas y a sacarle lo mejor de estas situaciones. Es como ese comentario nomás. Profe Gina. Profe Laura, Esto, muchas gracias. Profe Matusalán. bueno, Sí, dale. considero que una realidad no puede desvirtuar las otras realidades, ¿sí? Porque hay millares de mundos posibles, ¿sí? Y esta pandemia, lo que está diciendo la profe Laura, nos ha mostrado de que existen un infinito de mundos posibles, nos ha mostrado lo más humano de nosotros y compararnos nos permite como transitar en el borde de la locura, ¿no? Porque estamos comparándonos con cosas que eran antes que ya no existen más y que posiblemente no van a volver a existir de la forma que las... No, posiblemente no, estoy totalmente seguro que no va a ser lo mismo que antes. ¿Sí? Esto, la transformación que nos va a entregar, nos está entregando esto día con día, pues es fuertísima, ¿sí? Y nos está llevando a cuestionarnos lo que decía la profe Gina, de la pantalla negra, y será que me estoy volviendo loco, pero ese loco es en comparación de otra realidad a la cual estábamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hacemos ese paralelo de realidades, entonces ya ahí empiezo con mi diagnóstico de locura y de esquizofrenia. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que somos seres los cuales estamos interconectados los unos con los otros, ¿sí? Que antes, al parecer, nosotros no entendíamos esa conexión o esa relación tan próxima que teníamos con el otro, porque nunca nos la habían quitado, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes vieron alguna vez Avatar, cuando los avatars se acercan a Enya, que es el árbol de las almas, y la conectan al árbol de las almas y todos se conectan entre sí. Ese es el ejemplo que nos deja la pandemia. Nosotros estamos conectados a un árbol de almas, ¿sí? Y necesitamos de ese otro para confirmarnos y reafirmarnos. Pero el mecanismo como que así cambie, siempre vamos a necesitar ese otro que me nombre, ¿sí? Entonces esto debe dejarnos de aprendizaje para todos, que tenemos una conexión muy fuerte y que tenemos que mantener esa conexión para para podernos mantener, ¿sí? Como especie. Y que muchas veces no reconocemos, ¿no? No reconocemos, digamos, esa necesidad de otro. Muchos podemos decir que somos solitarios y que no necesitamos del otro. Y en esas realidades o en esas situaciones nos damos cuenta que efectivamente sí necesitamos del otro, ¿sí? Necesitamos del estudiante, del compañero. En el caso de los chicos necesitan de ellos mismos, ¿cierto? Para compartir y de alguna manera para construir. A propósito de recomendados, no porque estemos aquí promocionando Netflix, sino como dijiste tú, son algunas de las actividades que de pronto en confinamiento estamos haciendo. Hay una serie muy buena que recomiendo, se llama Merlí. Es sobre un docente que transforma completamente el tema de la enseñanza de la filosofía a partir de las mismas realidades de sus estudiantes de secundaria. Un toque muy del tema socioconstructivista para que por allí lo miren y puedan también hacer como sus propias apreciaciones. A propósito de recomendados. Claro que sí. Y profe, sí, me encanta la noción allí, la mirada de los mundos posibles, porque precisamente como tú lo contabas inicialmente, eh, pues quizás la habilidad no la habíamos
desarrollado aquí en estos otros escenarios desde la virtualidad y demás, pero en la medida en que se ha ido vivenciando, pues hemos también encontrado otras herramientas que nosotros hasta ahora quizás no contemplábamos o no habíamos identificado en nosotros mismos, también el poder reconocer lo que suscita en nuestros cuerpos en el momento en que estamos desarrollando estos procesos, y el poderlo reconocer creo que nos permite también reelaborar muchas formas y muchas prácticas que estaban muy instaladas en nosotros en los procesos de formación. Por ejemplo, una práctica que para mí es valiosísima, y por eso a veces considero muy importante el activar aunque sea la cámara para poder encontrarme con el otro, y el diálogo, porque allí en ese diálogo podemos también encontrarnos, diferenciarnos, reflexionar, entrar en tensión, que para mí es una ganancia hermosa y rica en estos procesos de encuentro, en los procesos de formación. Entonces, los mundos posibles pues nos abren otras perspectivas y otras formas de reconocimiento de lo humano, creo yo, y es de lo que nos ha ido permitiendo estas otras formas y estas otras prácticas en las que hemos iniciado, y no ha sido sencillo, pero hemos ido reconociendo herramientas que quizás no habíamos desarrollado aún y las teníamos allá muy guardaditas para poder encontrar y entender al otro. También lo que tú decías, el poder sensibilizarnos frente a esas realidades. O sea, el estudiante que quizás está en un sector rural con dificultad de conexión y no pudo justo conectarse en ese momento en donde se estaba desarrollando este espacio sincrónico, no es un asunto de tipificar o categorizar como, eh, no sé si pasa o no pasa, pero no en un momento de no pudo, es flojo, es vago, pierde, sino en reconocer y sensibilizarnos con esas otras realidades y esos otros mundos, en las posibilidades que tienen los sujetos hoy de unas cosas y no de otras, bajo pues el mundo desigual en el que vivimos, en las capacidades que tienen las personas para unas cosas y no para otras, por ejemplo, en las capacidades de muchos para poder conversar con nosotros y activar su micrófono y conversar. Como lo dijo Marla, en un momento estoy un poco nervioso, pero también los que tienen mayor facilidad para quizás en el chat poder poner sus reflexiones y sus preguntas, porque quizás activar el micrófono le genere un poco de ansiedad o de angustia de sentirse escuchado. Bueno, las múltiples prácticas que se empiezan a suscitar alrededor de estos procesos, y que a mi juicio pues reconocer esa sensibilidad y reconocer lo humano allí es muy potente en entender cómo se mueve el sujeto en todos estos escenarios en los que nos vamos encontrando. No sé, Y es profe Lenny. fabuloso, sí, y es fabuloso porque fíjate que cuando tú hablas de las prácticas, yo llevo en la universidad aproximadamente unos 11 años y yo nunca había tenido la oportunidad de compartir un espacio, pues así de la clase, de un tema transversal de varios cursos con varios de mis colegas y varios estudiantes de interfacultad. Y fíjense que esto también es, de acá también surgen oportunidades, ¿no? Estar aquí, 4 docentes en un mismo espacio, que estén estudiantes de la Facultad de Educación con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, especialmente con el programa de Psicología. En algún momento lo intenté, pero miles de problemas porque, digamos, un curso electivo interfacultad tiene que pasar por un poco de permisos, ¿no es cierto? Cuadrar horarios, bueno, diferentes cuestiones, y fíjate que, como decía también el profe Mato, son otras realidades y que a partir de esto también se generan otros mundos posibles, ¿no? Y entonces a partir de esta situación pues también surgen cosas positivas a mi modo de ver, ya digamos que ustedes han ampliado con respecto a, pues, a las dificultades de las prácticas, pero también esta es una posibilidad de mejorar esta práctica y es encontrarnos, discutir, poder pues conocer las diferentes perspectivas desde su formación y desde su experiencia, por ejemplo, con estos estudiantes que nos acompañan también.
Entonces, eso también me parece que es una parte para resaltar y que podemos aprovechar. Por ejemplo, acá están invitando nuevamente al profesor Matusalán. Profesor, si usted acepta la invitación, pues también gustosos y hacemos otro encuentro parecido a este desde el marco de las pedagogías solidarias para poder seguir también conversando. Y pues obviamente la profe Laura que nos acompaña también desde el área de psicología. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto y soy material disponible. Nos lo vamos a tomar muy en serio, profe. No, yo pienso que lo que dice Lady es en serio, es una oportunidad valiosa que incluso si nos vamos a nuestro propio pregrado, nunca podemos decir que tuvimos la oportunidad de tener este tipo de escenarios en el cual pudiéramos tener 4 docentes en un mismo espacio, ¿no? Hay que mirar de alguna manera las cosas positivas y las cosas agradables que nos trae pues todo este tema de la pandemia y bueno, de la educación virtual. Entonces sí, claro, Lady, en la medida de lo posible, si se puede volver a repetir este tipo de encuentros, gustosa también de compartirlo con todos ustedes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esa disposición. A nosotros es muy grato poder generar este tipo de espacio donde conversemos, pues, varios docentes de la universidad y encontrarnos bajo estas perspectivas y agradecerle, profe Matusalán, por su tiempo y su disposición. Profe Laura, muchísimas gracias a los estudiantes que nos acompañan también y nos pueden decir sus temas de interés para próximos conversatorios. Ah, ok, listo. La profe Lady hace aquí una pregunta para que podamos entonces definir esos temas para próximos conversatorios y seguir invitando al profe Matusalán, a la profe Lady y otros profes de la universidad que también quisieran acompañarnos de acuerdo con las temáticas que vayamos desarrollando. Sí, este es un punto de reflexión también y es que pues ya también estamos próximos a terminar semestre, a iniciar otro y pues de hecho también en los diferentes comités vamos a empezar a reflexionar en torno a las pedagogías solidarias y sobre estas estrategias que hemos venido pues como abordando o desarrollando en esta época. Entonces sí es interesante saber si estos encuentros son del gusto, son pues de interés para poder seguir también desarrollándolos, ¿no? Dice Daniel que sería interesante hablar de estrategias pedagógicas en entornos no formales e informales. ¿Alguien más quisiera compartirnos esos temas de interés para próximos conversatorios? Igual dejaríamos la pregunta, ya que la profe Lady nos invita a esa programación, dejaríamos abierta la pregunta para poder recibir sus intereses con relación a esas temáticas y luego nosotros poder pensar en estos espacios y seguir invitando al profe Matusalán a otro espacio como este. Profe Matusalán, muchas gracias. Profe Laura, muchas gracias. Yo creería que eh, podríamos ir los medios audiovisuales, cómo los medios audiovisuales influyen. Así. Listo, perfecto. Bueno, dada la hora, entonces, pues vamos cerrando el espacio y les agradecemos muchísimo su tiempo. Profe Matu, en serio, muchísimas gracias por haber participado, por haber aceptado esta invitación. Y nos veremos entonces el próximo miércoles con los estudiantes de psicología educativa. Próximamente con la profe Lady les vamos a escribir con relación a
al proceso que seguimos. Ya estamos a puertas, como lo dice la profe Lady, de cerrar el semestre. Entonces ya les comentaremos lo que sigue de acuerdo con nuestro microdiseño y lo que hemos acordado. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Feliz tarde para todos y todas y gracias por la invitación. A usted, profe, muchas gracias. Igualmente, Gracias, feliz profes. día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a toda la audiencia también por haber estado ahí. Profe, ¿voy cerrando grabación entonces? Sí, profe. Sí, señora. Gracias.